Hola amigos, buenas noches. Hoy os quería hablar de una noticia que ha sido muy mala cuando se refiere a la libertad de expresión. Un juzgado de Valencia, una audiencia provincial de Valencia, ha admitido a trámite una denuncia contra una persona por decir que la inmigración es una invasión. Y ha sido a instancias de la Fiscalía, que lo ha acusado. Lo ha acusado de un delito de odio y pide 3 años de prisión y una multa de 3.600 euros por decir que en redes sociales, en su cuenta de Twitter, que la inmigración es una invasión. Además, también le acusa de acusaciones falsas contra las mujeres. Yo creo que se refiere a las agresiones que sufren las mujeres en Europa, pero que se quiera referir a Europa. Las agresiones que sufren las mujeres por parte de la inmigración, sobre todo la inmigración africana. Violaciones, acosos, denigraciones, o sea, todo tipo de cosas malas contra las mujeres y dice que son falsas. Luego también por decir lo de los guetos, que no son realmente guetos, que son cosas peor que los guetos, porque los guetos eran a donde se ponía esta parte de la población que se la excluía dentro de un país. En cambio, se refería más bien a unos guetos que eran a por peor, se refería a estos guetos de lo que se entiende por las zonas no-U, las zonas de Europa donde no se puede ir, porque se ha sentado la inmigración, especialmente un tipo de inmigración más bien musulmana, más bien africana o parte asiática, que tratan de imponer sus leyes, sus costumbres, por ejemplo, la Sharia, que es una mezcla de religión y de leyes. Entonces, esto va francamente en contra del Estado de Derecho, contra los valores europeos de entender las libertades. Y aún lo que es peor, que los está acusando de atentar contra los derechos fundamentales. O sea que la intención de la Fiscalía era proteger totalmente a la inmigración. Busca que no se hable de la inmigración, porque la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? La famosa pregunta, ¿de quién depende la Fiscalía? Que la había formulado el propio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. ¿De quién depende la Fiscalía? Del gobierno. O sea, depende del mismo. Entonces, cada vez que lo estima necesario, manda a sus perros, digamos así, entre comillas, de manera metafórica, que Pedro Sánchez manda a sus perros a ladrar, a perseguir a todos aquellos que expresan opiniones o hacen cosas pues que le incomodan como presidente del gobierno y que va en contra de sus intereses como presidente del gobierno, porque lo que quiere el presidente del gobierno, acorde con lo de la Agenda de 2030, es que Europa sea invadida. Yo también llamo invasión a la inmigración, porque es una invasión. Y es una invasión cuando ya empieza a ser muy preocupante, cuando el número es tan elevado que ya empieza a ser muy preocupante. Y no porque lo diga yo, lo dice mucha gente. Y lo dice con conocimiento de causa y lo dicen bien. Pedro Sánchez, como está con la línea de la Agenda 2030, busca el reemplazo de la población europea por población extranjera, fundamentalmente pues africana, de religión musulmana, para que los españoles y Europa también vaya perdiendo su propia identidad, se vaya alejando de sus propias raíces. Y esto se acaba convirtiendo en una torre de Babel donde haya mucha confusión con tantas religiones, con tantas culturas, con tantas lenguas diferentes, que todo el mundo ande desorientado, confundido y nadie se puede entender. De esta manera, desde el poder político, será mucho más fácil tener que controlarlos. Y esto es lo que le interesa. Porque, fijaos, la Constitución dice en el artículo 20, se ampara la libertad de expresión. Esta libertad de expresión es poder expresarse y poder decir cualquier cosa sobre cualquier tema, sea hablándolo, sea escribiéndolo como un escritor, sea por ejemplo haciendo una escultura o haciendo una pintura. Hay completa libertad de expresión y la propia Constitución la ampara. Pero claro, a algunos del poder hay cosas que les molestan, críticas que les molestan, tipos de mensajes que les molesta porque se contraponen con sus intereses políticos. Entonces se inventan una cosa que llaman delito de odio. Fijaos una cosa, hablando de la inmigración. Si nosotros los europeos, los españoles, juramos a estos países musulmanes,
ahí sí que no tendríamos libertad, ni siquiera libertad de expresión, porque pensar, criticar la política, que si las mujeres son libres de llevar velo o no, que si los homosexuales, en fin, que toda una serie de cosas, pues te joderían, te meterían a la cárcel, incluso te matarían, porque por ejemplo, por ser un homosexual, te colgarían, o como ocurre en Irak, un país musulmán como Irán, si te quitas el velo, pues vas a la prisión o te matan. ¿Qué libertad es esta? Fijaos que dijo una escritora, periodista italiana, se llamaba Oriana Fallaci, que dijo que Europa la iban a invadir los musulmanes y no se iban a integrar, iban a imponer sus propios intereses culturales y políticos. Y por tanto, Europa se acabaría convirtiendo en musulmana y sería intolerante porque los musulmanes son intolerantes en todo lo que es contrario a su religión, consideran a los demás herejes y por tanto son intolerantes. Obligan a las mujeres a ir completamente tapadas. Son de una manera de pensar muy machista. En fin, tienen una serie de cosas que no serían aceptables. Aquí lo siente, por ejemplo, algunos negros con la cultura esa de cortarle el clítoris a las mujeres para que los sientan placer y así pues tenerlo más fácil de considerar a la mujer como propiedad del hombre. Esto no es aceptable en nuestra cultura, no se tendría que tolerar aquí. Sin embargo, pues las propias leyes europeas están protegiendo en todos los sentidos a los inmigrantes. Ahora pronto vamos a empezar con las elecciones al Parlamento de Europa y se sabe que la inmigración ha creado muchos problemas. No digo problemas de delincuencia, problemas de aspiración de recursos sociales. Hay que subsidiarlos mucho, nos cuesta mucho al Estado. Problemas de que no se integran y luego dicen que no aceptarlos constituye delito de xenofobia o delito de odio, una modalidad de delito que se han inventado. Si es verdad, la inmigración ha creado muchos problemas y hay una auténtica invasión que ha puesto en alerta a mucha gente de Europa y también a muchos políticos que están hablando de invasión inmigrante. Están hablando de inmigración inmigrante, por ejemplo, aquí en España, todos los políticos de Vox, Santiago Abascal, el negro mulato Ignacio Garriga, y esto que es negro, pero es español, Javier Ortega Smith, toda la gente importante de Vox, habla de invasión inmigrante, emplea el término invasión inmigrante. Hace unos pocos días, como el problema de Alcalá de Henares, que los vecinos de ahí están muy preocupados por la inmigración que ha venido allí, que la ha traído Pedro Sánchez, y pues que está creando inseguridad ciudadana. Los vecinos de ahí están muy preocupados por las cosas malas que van ocurriendo. Y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se fue allí a Alcalá de Henares y también habló de que Pedro Sánchez consiente y permite la invasión inmigrante. Hay invasión inmigrante. Sin embargo, bueno, también los partidos políticos del Partido Popular también han hablado de invasión inmigrante. Por ejemplo, Pablo Casado, el anterior líder del Partido Popular, antes de que lo comandara Alberto Núñez Feijóo, también hablaba de invasión inmigrante. Sin embargo, por lo general, políticos de Partido Socialista Obrero Español, Sumar, los comunistas, el actual Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, evitan usar la palabra invasión inmigrante. Pero bueno, vamos a Europa. Marine Le Pen, el partido de Le Pen, el Regroupement pour la République o el Front National, no me acuerdo cómo se llama ahora, el partido de Marine Le Pen, pues es el partido más votado de Francia y habla de invasión inmigrante. En Hungría, Víctor Orbán no acepta la entrada de inmigrantes si no es necesario. También habla de invasión inmigrante. El que ha ganado las elecciones en Holanda, un tal Weber, también está hablando de invasión inmigrante. Y se está hablando de invasión inmigrante, pues el partido que en estos momentos encabeza las encuestas en Alemania, la Alianza por Defensa de la República, no me acuerdo bien el nombre, también está hablando de invasión inmigrante. Y está hablando de invasión inmigrante en Suecia, en Inglaterra y en muchos lugares de Europa. O sea, que ya están empleando la palabra. Y entonces, ¿a qué viene que aquí en España a una persona, a un ciudadano, se le tenga que condenar 3 años de prisión y una multa de 3.600 euros por denominar invasión inmigrante a la inmigración? Porque sí que la inmigración es una invasión, cuando realmente es así, mucha gente lo piense. Por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos a Sílvia Orriols, que está muy en contra de la inmigración y habla las caras
sobre el tema de la inmigración. Y fijaos que no solo lo han condenado a 3 años de cárcel, que esto es mucho, sino, y la multa de los 3.600 euros, sino también le han inhabilitado por 6 años, por un tiempo de 6 años, de ejercer la docencia. No puede ser ni maestro ni profesor. O para las actividades deportivas, por ejemplo, hacer de entrenador. O para las actividades de ocio, por ejemplo, hacer de monitor de colonias. Le han prohibido que se dedique a esto. Cuando otros políticos han hecho otros delitos peores. Por ejemplo, a los que los quieren amnistiar. El tema de romper la unidad de España, las malversaciones de fondo, la corrupción política, esto no está castigado. O por ejemplo también el tema de los ocupas, se apoderan de una propiedad y no les pasa absolutamente nada. Hay muchos inmigrantes y algunos de aquí también, delincuentes que delinquen, roban, los cogen, los meten en el calabozo, salen. Y hay quienes la han cogido 50 veces y han salido 50 veces porque no les hacen aparentemente nada. Las leyes son contradictorias. Por donde les interesa a los políticos lo castigan mucho. Y a los que no les interesa, pues son muy murachas. Como si realmente interesara que hubiera la delincuencia. ¿Qué sentido tiene a una persona porque haya dicho que la inmigración es una invasión, tener que pedir 3 años de cárcel, una multa de 3.600 euros y que no puede ejercer ni de profesor, ni de entrenador, ni de monitor, ni de cosas parecidas? ¿Qué sentido tiene esto? Esto va contra la libertad de expresión. Bueno, como os decía antes, cuando a los políticos, a algunos políticos no les interesa que se hable de determinado tema, por ejemplo la inmigración, lo califican como delito de odio. Y bueno, la última reforma sobre lo que llaman delito de odio, que está en el Código Penal, fue del año 2015, que se hizo con Mariano Rajoy. O eso que lo del delito de odio la puso el Partido Popular con Mariano Rajoy para proteger a los inmigrantes. Y el Partido Popular, perdón, el Partido Socialista Obrero Español está por lo mismo, y es más, aún los ampara muchísimo más. Y además, pues lo de los ocupas, que una inmensa mayoría de los ocupas son inmigrantes también los protege, también los ampara. Es una contradicción de leyes. Pensar que estas leyes, esto de cosas así de la inmigración, si nosotros fuéramos de los países de estos inmigrantes que estamos protegiendo, pues ahí sí que incluso nos condenarían a muerte, nos colgarían en una grúa o dejarían que nos pudiéramos en las cárceles. Sería muchísimo peor. Bueno, es verdad que la libertad de expresión ha quedado muy quebrantada. Y fijaos que hay políticos, por ejemplo, pues me acuerdo de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, decía de los españoles que eran unas bestias, que eran unos brutos, o que Jordi Pujol decía, por ejemplo, que el andaluz era de un nivel intelectual al mismo nivel del negro, del africano, de un subdesarrollado, que era como un animal salvaje, totalmente retrasado, una raza inferior, daba a entender tanto Jordi Pujol como Quim Torra, que había sido presidente de la Generalitat. Y bueno, también no se les escapa lo que dijo, por ejemplo, Duran Lleida, político Duran Lleida, y otros políticos más que ahora no me vienen al caso, que también hablaron de esto. Ramón Trias Fargas, o bien, por ejemplo, Heribert Barrera. Heribert Barrera era uno de los históricos de Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que protege mucho a la inmigración, hasta el punto que en Cataluña se da más preferencia a las clases de árabe y clases de islam que no al castellano o a la lengua española, por parte del partido gobernante, la Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues esto es un disparate total que no se debería de consentir, porque tiene que haber libertad de expresión, que cada uno diga lo que quiera. Tú no puedes dar lugar a debates. Unos están de acuerdo con nuestras opiniones, otros no, pero no se puede quebrantar la libertad de expresión y tampoco la libertad de información. Cada medio de información informe como quiera, se exprese como quiera. Cada persona con su libertad de expresión exprese como quiera. Y al que no le guste, no le sigue, pero no tiene que ser considerado como delito. Porque si no hay libertad de expresión, evidentemente hay censura. La censura es mala y la censura también causa miedo, porque si una persona, por decir que la inmigración es una invasión,
que esto lo ha dicho mucha gente, lo han dicho muchos políticos de manera abierta. Por ejemplo, en Italia, Salvini también se sabe que no está a favor de la inmigración, también dijo sus cosas, y cada uno dice lo que piensa. Pues entonces, si ocurre como se ha hecho aquí en España, como la noticia esta reciente, de que la Fiscalía, que depende de Pedro Sánchez, a un ciudadano pide 3 años de cárcel y una multa de 3.600 euros y además inhabilitado en qué profesiones, esto va a meter miedo a todo el mundo. No es bueno tener miedo. Todo el mundo aquí, periodistas, particulares, escritores, tienen que tener libertad de expresión, de decir lo que quieran. Igual como lo hacía Oriana Fallaci, que dijo que aquí en Europa iba a haber una invasión musulmana, pero que no sería una invasión con tanques y aviones, sino con los vientres de las mujeres musulmanas. Porque las musulmanas, aparte de que son reprimidas y no tienen libertades, porque son de una cultura muy machista y muy represiva, pues se las fecunda mucho, muchas repetidas veces. Tienen embarazos 4, 5, 6 veces. Por tanto, multiplica mucho su prole. Y esta prole pues repite los esquemas de la manera de hacer de donde es de origen musulmán. Y del país de origen, país musulmán, que hay varios países musulmanes. Pues esto lo dijo libremente Oriana Fallaci. Y no es que lo dijera solo Oriana Fallaci, es que una vez también algo parecido lo dijo Ben Bella, el que fuera presidente de Argelia, o Muammar el Gaddafi, el presidente de Libia, que también dijo que en el futuro Europa sería musulmana gracias a los vientres de las mujeres. Y en este sentido se refiere a esta invasión. Existe una invasión. La invasión inmigrante en España y Europa es una realidad y es una cosa muy preocupante, con todos los problemas que conlleva, muchos gastos sociales, el paro, la delincuencia, la inseguridad, la falta de integración, la crisis de valores. Los autóctonos, los mismos hijos de los autóctonos, están en crisis de valores, de identidad, ya no saben ni lo que son ni de dónde vienen. ¿Qué pueden decir? ¿Qué no pueden decir? Porque hay mucha censura y esto no es nada bueno para nadie. Hay que dejar que cada uno se exprese como quiera. Y esto que se llama delito de odio no tendría que existir. Porque en plena libertad de expresión, cada uno haga lo que quiera, quiero decir, diga lo que quiera y se exprese como quiera. Porque cada uno puede tener sus propias opiniones, puede tener sus propios sentimientos. Puede pensar una cosa u otra, que puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero es bueno que haya libertad de expresión, nos guste o no nos guste. Lo que sí es perseguible, lo que sí es punible, es cuando hubiera un delito. Cuando agredes a una persona, cuando le haces daño, cuando la asesinas, cuando la robas, esto sí que es un delito, pero esta palabra delito de odio se tendría que traducir por delito de censura. Y es algo que no podemos consentir. Tiene que prevalecer en todo la libertad de expresión. Y yo espero que los jueces que tengan que juzgar lo que está pidiendo la Fiscalía de Pedro Sánchez, pues tengan sentido común y absolvan a este ciudadano por decir que la inmigración es una invasión. Porque es que la inmigración es una invasión, lo piensan muchísimos políticos. Y lo piensan los ciudadanos, y lo piensan las partes afectadas de nuestros barrios, donde tienen que soportar una migración como un modelo de vida que no se entiende, que no se acepta, que no se reconoce, que no es compatible con la gente de aquí. Y es lógico, pues, que exista esta hostilidad, esta crítica, este rechazo, por no decir esta palabra tan fea, xenofobia. ¿Quién va a ser xenófobo en su propio país? Sí se puede sentir xenofobia o puede sentir rechazo al extranjero por las diferencias, pero siempre tiene que prevalecer siempre el que es del propio país, porque es la patria. La patria es la tierra de los padres. Esta es la tierra de tus padres, de tus abuelos, que tuvo su historia, que mucha gente vertió su sangre por la bandera de este país, por España. En fin, porque tenemos una historia en común y somos una cultura en común y somos algo en común que nos diferencia mucho con los extranjeros, los inmigrantes. Y esto es una realidad que no hay por qué ocultarla y no hay por qué meter censura como esto. Pero ojo, el gobierno lo está haciendo el gobierno de la Generalitat.
lo está haciendo el gobierno central de Pedro Sánchez, que es el que está detrás de la Fiscalía. Lo están haciendo los medios de comunicación que están comprados a través de subvenciones por el gobierno. Y ahora hace poco también desde Europa, la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que es una mafiosa total, totalmente antidemocrática y es una dictadora totalitaria, ha dicho que va a aplicar la censura hacia aquello que ella califica como contenido sensible o información pues que no conviene, por decirlo así. Esto es ir contra la libertad de expresión. No consintamos que pisoteen la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que prevalecer por encima de todo, y con ello acompañado de la libertad de información. Y mucho ojo, que el artículo 20 de la Constitución, la libertad de expresión, está muy en peligro. No consintamos que lo perdamos. Es bueno que cada uno exprese y diga lo que quiera, nos guste o no nos guste. Lo que no se puede hacer es tener miedo a expresar cualquier cosa, cualquier opinión o cualquier sentimiento para que te metan en la cárcel o te impongan una multa y a todo acaba siendo peor, porque es algo irracional que solo puede llevar un sentimiento de venganza contra quien ha hecho estas leyes que la maquillan como un nombre de delito de odio, que no debería existir una ley que se llamara delito de odio, porque es prácticamente censura, represión, como si viviéramos los tiempos de la Inquisición, porque la Inquisición, la censura, ya la está aplicando el gobierno y haciendo este tipo de leyes que van contra la libertad de expresión, y es lo que no tenemos que consentir. Bueno, pues este es mi punto de vista, la libertad de expresión por encima de todo. Yo defendería a esta persona, a este ciudadano que le ha acusado a la Fiscalía, que detrás tiene a Pedro Sánchez, pues la defendería en el sentido que se tiene que respetar por encima de todo la libertad de expresión. Guste o no guste, se tiene que expresar como quiera, incluso en el idioma que quiera. Puede cantar lo que quiera, puede dibujar lo que quiera. Y no por una cosa así como decir que la inmigración es una invasión, tener que meterlo a la cárcel y además imponerle una multa. ¿Qué represión es esta? No la podemos consentir. Cada uno tiene que decir lo que quiera, expresar lo que quiera. Y yo, a decir verdad, lo que dijo otro ciudadano de que la inmigración es una invasión, yo sí lo veo así también. Para mí la inmigración en muchos aspectos es una invasión. No nos aporta nada bueno, no nos beneficia. Ya lo sabemos por lo de la delincuencia, por lo del tema del paro. ¿Cuántos jóvenes hay sin trabajo y cuántas dificultades hay de encontrar trabajo? Si no hubiera inmigración, no existirían estas dificultades de encontrar trabajo y los sueldos tampoco estarían tan bajos. Desde luego, la inmigración es una invasión. No se encuentra ni vivienda. Y hay algunos lugares que hay pisos de 20 metros cuadrados o 15 metros cuadrados, porque no dan para más. Es que no hay ni vivienda. Y por otra parte, los particulares no alquilan, porque se meten pues los ocupas, que en buena parte también son inmigrantes, no aportan nada bueno al país. Luego el tema de los menas, ¿quién los mantiene? Y todas las pagas que hay que darles. ¿Quién paga impuestos para que perciban pagas? Entonces, conlleva algo de bueno la inmigración. ¿Es la inmigración una invasión? Para mucha gente sí, y para mí también. Pues entonces no nos cierren la boca, no nos la taponen, no nos vayan a cocer los labios para que no podamos hablar y decir lo que pensamos, y que no nos castiguen con penas de prisión, ni con multas de unas cantidades de dinero que cuestan unos sudores, que es para llevarte prácticamente a la ruina. Porque esto es convertir el gobierno está convirtiendo a España en un estado totalitario que está a un paso de convertirse en algo parecido a los gulags de la Unión Soviética, donde se ponía a la gente disidente, a la gente que no gustaba como era, como pensaba, pues se los llevaba a unos gulags para que se pudrieran allí y malvivieran, para que sufrieran permanente castigo, que esto va contra los derechos humanos. Y realmente la falta de libertad de expresión también va contra los derechos humanos. Bueno amigos, adiós y hasta el próximo vídeo.